Hola chicos, ¿cómo les va? Seguimos con clase a distancia, clase de cuarentena. Se nos vino el fresquito, así que a abrigarse, a no pasar frío innecesario y a seguir estudiando desde casa. Vamos a hacer un breve repasito de lo que hemos visto de Vi. Un poquito de contenido nuevo y voy a necesitar que ustedes repasen y repasen, porque les voy a pasar después ejercitación para que practiquen, ensayen y si tienen que equivocarse, se equivoquen ahora, que es cuando están internalizando los conceptos. ¿Sí? Recordemos los usos del verbo be: condición, estado, localización. ¿Sí? Nosotros usamos el verbo be para esas tres cosas. Recordemos las tres formas del verbo be: am para la primera persona del singular, are para you y las plurales, o sea, we, you y they, e is para la tercera persona del singular, o sea, he, she, it. Recordemos también las estructuras del afirmativo, interrogativo y negativo del presente simple del verbo be. ¿Ok? Esas son las tres actitudes del hablante. La primera que vemos es el afirmativo y tiene la siguiente estructura: sujeto, verbo, complemento. Bien, recuerden que lo que les dije recién les va a servir para recordar. Recuerden que cada persona tiene su forma, ¿sí?, de conjugación de verbo be en presente simple. Pasamos a la segunda actitud del hablante, que es la interrogativa. Recordemos que es muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es invertir las posiciones entre verbo y sujeto. Es decir que la estructura para una interrogativa, o sea, para una pregunta, va a ser verbo, sujeto y complemento. Y hay algo que no nos podemos olvidar a la hora de escribirlo, ¿sí? Es el signo de preguntas. ¿Cómo vamos a trasladar ese signo de preguntas a la parte oral, que es la que más tenemos que reforzar? Con una entonación hacia arriba, siempre hacia arriba. Are you a student? Bien, siempre terminando hacia arriba en las preguntas. Esta entonación hacia arriba nos recuerda que tenemos que poner el signo de pregunta a la hora de escribir. ¿Ok? La tercera actitud de hablante, la negativa, también es bastante sencilla porque lo único que hacemos es añadir un not, que es la negación propiamente dicha, ¿bien? Y la agregamos inmediatamente después del verbo, ¿sí? O sea que la estructura va a ser sujeto, verbo be, not y complemento. Les recuerdo que yo digo que hay un complemento no como una función gramatical, sino como una complementación a el sujeto y el verbo. Recordemos también que tenemos las formas contractadas, no contracturadas, contractadas, ¿ok? Tenemos una forma en el afirmativo que contracta el verbo, o sea, lo junta con el sujeto por medio de un apóstrofo, ¿bien? Y en el negativo, porque en el interrogativo no existe, en el negativo tenemos dos. La primera que vimos fue la afirmativa, la forma contractada afirmativa, acompañada de un not, y la segunda que vemos es la unión del verbo con la negación a través del apóstrofo, ¿sí? Así que cambiamos ahí los factores para hacer las contracciones. Bien. Ok. Eso básicamente por la parte del repaso. Lo nuevo que quiero añadirles es el concepto de preguntas, ¿sí? Porque hasta ahora hemos visto un solo tipo de preguntas, ¿bien? Tenemos dos tipos de preguntas y la que hemos visto nosotros hasta ahora son las yes-no, ¿sí? Las yes-no questions, las preguntas sí o no. Y se llaman así porque
las únicas respuestas posibles son sí o no. Bien, recordamos la estructura: verbo, sujeto, complemento, signo de preguntas. Entonces, por ejemplo, podemos decir, ¿Are you a student? Y la respuesta va a ser yes o no. Bien. Y vamos a utilizar lo que llamamos respuesta corta. Entonces a Are you a student le cabrán estas dos siguientes respuestas. Are you a student? Yes, I am. O no, I am not. O no, I'm not. ¿Ok? Formas cortas. Son las que más vamos a usar en el lenguaje oral. Estas entonces son las preguntas yes-no. Tenemos otro tipo de preguntas que son las preguntas WH o WH questions. Y se llaman así porque utilizan una palabra para encabezar la pregunta y esa palabra es una palabra interrogativa. Son varias en realidad. En su gran mayoría comienza con las letras WH. Les voy a hacer una listita para que ustedes tengan y anoten significado y pronunciación, ¿sí? Por más que yo se los ponga en el video, ustedes anótenlo, siempre anótenlo porque es bueno tener el apunte para repasar, nada más, ¿sí? No nos hagamos tan amigos del apunte, pero lo tengamos como una ayuda de memoria. Las palabras interrogativas que vamos a usar son what, which, where, when, why, who y how. ¿Ok? Fíjense que de todas esas, la única que no comienza con WH es how. De todos modos, entra dentro de esta categoría de WH word o palabra WH. La estructura es muy sencilla porque lo único que hacemos es tomar la estructura de la yes-no question y agregarle al principio la palabra interrogativa que nos haga falta. Esto nos va a dar otro tipo de respuesta distinta a las de una yes-no, ¿sí? En la que solamente caben dos respuestas, yes o no. En caso de las preguntas WH o WH questions, nos va a caber solo una opción, ¿sí?, de respuestas, pero que puede ser variadísima. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo pregunto where, que significa dónde, no podemos decir otra cosa que no sea un lugar, ¿sí? Cuando nosotros preguntamos en castellano, ¿dónde estás ahora? No podemos decir a las 3:15, ¿verdad? Tenemos que decir en casa, en clase, en el supermercado. ¿Bien? Exactamente lo mismo pasa en inglés. Las opciones van a ser un montón, pero siempre metidas en una sola categoría. ¿Ok? Entonces, la estructura de las WH questions es la palabra WH, el verbo, el sujeto, el complemento y el signo de preguntas. ¿Ok? Bueno, creo que no es tan complicado esto, es simplemente agregar una palabrita y acostumbrarnos a las respuestas, ¿sí? Las respuestas de cada tipo de pregunta. En el caso de las WH es muy sencillo. Si yo pregunto, vamos a tomar de ejemplo la palabra que les di recién. Where are you? Que es donde estás vos o dónde estás. Nosotros simplemente podemos contestar at home o in class. Si nosotros dudamos, tenemos todos los recursos para sacar de la pregunta los elementos necesarios. ¿Por qué les digo que ustedes sacan de la pregunta los elementos necesarios? Porque si yo pregunto where are you, la pregunta va dirigida hacia mí. Where are you? Entonces yo sé que puedo decir I, porque está preguntando a mí.
Si el sujeto de la respuesta es I, la forma de be va a ser am. Entonces I am y completamos con lo que nos haga falta. At home, at school, in class, at the supermarket. Lo que quiero que hagan es repaso y yo les voy a pasar bastante material para que practiquen, ¿sí? Y se hagan de vocabulario. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosa me contactan por el grupo, su grupo respectivo. Y como siempre les digo, recuerden suscribirse a La Nacional y el Territorio y activar las notificaciones haciendo clic en la campanita. Bueno, nos vemos la próxima clase. Abríguense, cuídense y estudien mucho. Chao, chao.